Bienvenido a una lección sobre la regla de cadena para funciones de varias variables. Esta es la primera parte, y esta parte se tratará de las funciones de dos variables en las que ambos sí, y se definen en términos de una t variable. En la segunda parte miraremos cuando x y se definen en términos de dos variables independientes. Recuerda del cálculo 1, si tenemos y igual f de u igual g de t. Para determinar dit encontramos el producto de did y dut. Y podemos hacer algo similar cuando tenemos una función en términos de dos variables con una variable independiente. Lo que quiero decir es eso si z igual f de x, y x igual g de t igual h de t donde z, x, y son diferenciables, entonces de z de t será igual al derivado parcial de z con respecto a x de x de t más el derivado parcial de z con respecto a x did. A menudo puede ser útil usar un diagrama de árboles para recordar la fórmula para la regla de cadena. Por ejemplo, si tenemos una función z definida en términos de si, comenzaremos con un árbol que se parece así. Z está definido en términos de x y luego x está definido en términos de t, así que tenemos otra rama aquí para t, y lo mismo para y. Y una vez tenemos este árbol, si queremos determinar el de z de t, tenemos que seguir cada una de estas ramas para ayudarnos a determinar la fórmula para la regla de cadena. Lo que quiero decir es que comenzaremos en z e iremos hacia x. Esto debería recordarnos la parte parcial de z con respecto a x. Y continuamos esta rama y nos encontramos con x y t. Y esto recuerda a nosotros el derivado de x con respecto a t, y ahora todavía tenemos que seguir la rama a la derecha. Así que tenemos más aquí ir de z y ese es el parcial de z con respecto a, y luego pasaremos de y a t que nos recordará de dit. Así que la segunda mitad de la regla de la cadena va a ser parcial de z con respecto a x did. Lo bueno de esto es que podemos ampliarlo así si agregamos una función en términos de tres variables. Tenemos tres ramas. Y si tenemos las variables x e y en términos de dos variables, tenemos dos ramas de x e y lo vemos en el siguiente video. Echemos un vistazo a un ejemplo ahora. Queremos determinar el de z de t utilizando la regla de cadena, y también realizando la sustitución para hacer una comparación. Así que vamos a encontrar este derivado de dos maneras, y luego asegurarnos de obtener la misma respuesta. Primero escriba la regla de cadena para este problema. Si queremos de z de t, parcial de z con respecto a x de x de t, más la parcial de z con respecto a x did. Así que tendremos de z de t igual el derivado parcial de z con respecto a x, así que estamos tratando y como una constante, eso sería 2x de x de t. Bien, x igual 2 cosine t, tenemos menos 2 sin t. Más el parcial de z con respecto a, y va a ser 2 y x derivado de, y con respecto a t el derivado de sin t sería cosino t. Ahora, queremos un derivado en términos de t, así que vamos adelante y realicemos una sustitución donde vamos a reemplazar x con 2 cosine t y reemplazar y con sin t. Ahora, vamos a cerrar esto. Estos son realmente como términos. Aquí vamos a tener menos 8 cosine t sin t más 2 cosine t sin t. Eso va a darnos menos 6 cosine t sin t. Ahora, solo para una ilustración, he avanzado y evaluado este derivado en t igual pi 4. Y eso salió a menos 3. Ahora, la razón que quería hacer esto es porque podría pensar en dz de t como medir el cambio en la altura con respecto al cambio a tiempo en t igual pi 4. En la superficie generada por esta función. Y puedes pensar en x de t, y t como el camino en el plano x, y la partícula está tomando. Echemos un vistazo a esto. En amarillo tenemos la superficie generada por la función. Y si angulo esto correctamente,
puedes ver la ruta elíptica de la partícula en la superficie dada por x igual 2 cosine t igual sin t. Es una elipse. Para que cambie, puede ver este vector azul rastreando. Lo que podría ser el camino de una partícula en la superficie. Y t igual pi4 exactamente aproximadamente 0.785. Si regreso a 0.785 o 0.78, recuerde de z de t fue igual a menos 3 hexanewtones este punto, significa que podría interpretar esto como la altura que cae 3 pies o 3 pulgadas por segundo a medida que la partícula se mueve. Aviso: a medida que aumenta la partícula se mueve hacia abajo. Esto sería una interpretación de lo que dz de t representa realmente. Ahora vamos atrás y miremos al encontrar dz de t utilizando la sustitución básica para asegurarse de que obtenemos el mismo derivado. ¿Qué significa con eso? Vamos a reemplazar x con 2 cosine t y con sin t, y luego encuentre dz de t. Y el resultado debe ser el mismo. Entonces z va a ser igual a 4 coseno cuadrado t más seno cuadrado t más 1. Vamos adelante y determine este derivado aquí. Debemos aplicar la regla de cadena aquí. Multiplicar por 2 que va a ser 8 cosine tx el derivado del cosine, que es sin t. Más el derivado de sin square t va a ser 2 sin tx el derivado de sin t va a ser cosine t. Así que dz de t va a ser igual ahora, estos son como términos otra vez. Esto es menos 8 cosine t sin t, esto es más 2 cosine t sin t, así que nuestro derivado del curso es el mismo. Tenemos menos 6 cosine t sin t, y que deben tener sentido si utilizamos la regla de cadena o usamos la sustitución. Nuestro derivado debe ser el mismo. Vamos a mirar uno más. Lo que quiero que avise sobre este es que hemos definido en términos de 3 variables. Y tenemos un solo perímetro para x, y z, así que cuando hay variables adicionales, podemos extender la regla de cadena. Tenemos dw de t igual la parcial de w con respecto a x de x de t. Más el derivado parcial de w con respecto a, y x dit más el derivado parcial de w con respecto a zx de z de t. Vamos adelante y aplica la regla de cadena aquí y ver lo que obtenemos. Así que la derivada parcial de w con respecto a x, tratando y z como constantes, tendremos z más y más 0 z más y x de t. Ten cuidado aquí, u va a ser t, así que tendremos etx menos 1 e a t más la parcial de w respecto de y. Esto sería 0, esto sería x, y esto sería z, así que tenemos x más zx dit que será e para el t. Más la parcial de w con respecto a z, así tenemos x más 0 más, y o x más y para dz de t tendremos la derivada de a t. Menos e a la t. Eso va a ser e a la t y luego, e a la tx menos 1. Eso será más e para el t. Ahora que tenemos dw de t vamos a ir adelante y escribirlo en términos de t ahora. Así que realizaremos la sustitución de x, y z más y nos va a dar 12 a la t, e a la t. Multiplicar esto por e al t más x más zx e al t. Bien, x más z tenemos dos términos que son opuestos. Así que tenemos e a la t x a la t, y luego x más y va a ser e a la t más e a la t. Más e a la t más e a la t.
Ahora vamos adelante y multiplicar esto y luego simplificarlo. Ahora, mirando las piezas exponenciales, añadiremos los exponentes. Eso será e al 0, eso será 1. Así que tenemos menos 1 por 2, eso es menos 2. Más e a la t más t es 2t. Más e al 2t más, y aquí vamos a tener que faltar esto. Así que veamos lo que obtenemos. Tenemos e a la tx a la t, eso 1. Y luego tenemos e a la t más e a la t que es más e a la 2t. Y luego tenemos más e al más 2t, y luego tenemos otro 1. Así que vayamos adelante y escríbelo, vamos adelante y acabemos. Muchas cosas simplifican aquí, tenemos más un que es 2. Hay menos 2, y luego tenemos algunos términos. Tenemos 2 de estos y 2 de estos. So de w de t igual 2e a la 2t más 2e a la 2t. Y eso es todo para lo que tenemos tiempo en este video. En la segunda parte, hablaremos cuando si e incluso z se definen en términos de dos variables. Gracias por ver.